Evangelio de julio 3, 2017. Del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De San Pablo a los Efesios: Hermanos, no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos, pertenecen a la familia de Dios. Han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando para formar el templo santo del Señor. Hoy, por supuesto, que estamos celebrando la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Y el nombre de la homilía es Cristo es la roca, los apóstoles piedras vivas. Hoy, a pocos días de haber celebrado la fiesta de San Pedro y San Pablo, quiero retomar precisamente un poco este tema de la traducción, cuando se habla de Pedro como roca. En realidad a Pedro Jesús le dice piedra, tú eres una piedra. La roca sigue siendo Jesús siempre. San Pablo nos lo aclara de una manera muy hermosa. Recordemos que también San Pablo fue a ver a todos los apóstoles para ser confirmado en su predicación. Aun y cuando San Pablo había sido llamado directamente por Cristo, en ese momento cuando fue derribado por la luz, y aclaro que en el Evangelio no se dice si iba en caballo, en cabalgadura alguna, o si simplemente iba caminando. Pero el caso es que San Pablo cae derribado a la entrada de Damasco, sin mediación alguna de apóstol. Y es Ananías quien impone las manos por petición directa de Dios y lo bautiza. Sin embargo, después de varios años que él estaba trabajando, San Pablo estaba trabajando para el Señor, va a Jerusalén a conocer a Kefas, es decir, a Pedro y a los demás. Y todos le reconocen precisamente como un escogido de Dios. Este Pablo es el mismo que está escribiendo el día de hoy. Ustedes pertenecen a la familia de Dios. Y da la razón. Han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Aquí no hay ninguna duda de realmente quién es y sobre quién se basa nuestra iglesia. Cristo es la piedra angular, la roca firme, la roca que desecharon los arquitectos y que se ha vuelto la piedra angular. Cristo es, y solamente Cristo. Sin embargo, también Pablo nos dice: hemos sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Y vemos a un apóstol a quien celebramos el día de hoy. El día de hoy el color litúrgico en la iglesia es rojo porque recuerda su martirio. Vemos a este Tomás que no estaba el primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor. Él no estaba con ellos. No se dice por qué. Simplemente no estaba. Los otros 10 le comienzan a decir: hemos visto al Señor. Pero hay un cierto grado de soberbia en él, por las preguntas, o mejor dicho, las condiciones que él pone. Si no veo la señal de los clavos en sus manos, si no meto mi dedo en los agujeros y mi mano en su costado, no voy a creer. Es soberbio,
porque pone condiciones. Y probablemente él haya pensado que los otros se habían emocionado, que habían visto a alguien que se parecía. El caso es que no quiere creer. Cuando el siguiente día del Señor, el siguiente domingo, se aparece el Señor y está Él ahí, inmediatamente Jesús, después de desearle la paz, le dice: Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae tu mano y cree, no sigas dudando. La duda en el corazón del hombre corroe, al punto de volvernos inútiles, de volvernos paralíticos. Era necesario que Tomás pudiera exclamar esa expresión: Señor mío y Dios mío. ¿Qué más le quedaba? Es la absoluta confirmación de Jesús como Dios. Y no solamente como Dios, sino como hostia inmaculada que ha servido para reconciliarnos para siempre con el Padre. Ese sacrificio de Jesús, verdadero Cordero Pascual, Hijo de Dios, inmolado en la cruz, por nosotros mismos, nosotros lo hemos inmolado y lo seguimos inmolando. El sacrificio del Señor sigue siendo constante en el cuerpo de nuestros hermanos, no en el sacrificio de la Eucaristía. En la Eucaristía Dios, en su misericordia, nos da de comer la carne y de beber la sangre de aquel que colgó en la cruz, de la misma carne y la misma sangre que estaban ahí. Pero a partir de ahí, Tomás va a ser también constituido testigo de la resurrección. Dice la tradición que Tomás alcanzó a llegar hasta partes de la India, y por aquellas partes fue hecho mártir. Hoy nosotros tenemos que regocijarnos, porque Dios ha querido enviar a su Hijo como la roca firme, para después llamar a esos 12 apóstoles, de los cuales uno fue un traidor, y otro más no murió mártir, me refiero a San Juan, el evangelista. Sin embargo, la tradición dice que también le tocó sufrir mucho. Los otros 10 fueron mártires todos. Y si consideramos a San Pablo, podríamos hablar de los 12. Por no hablar también de aquel otro hermano que se integró, según cuenta los Hechos de los Apóstoles, después de la muerte de Judas, el Iscariote. Alegrémonos, hermanos, porque este edificio que se va construyendo es el cuerpo de Cristo. Este edificio que tenemos certeza que es la Iglesia una, santa, católica y apostólica, que está compuesta por varias sedes, porque es la Iglesia universal, que actualmente está dividida en el escándalo, con nuestros hermanos ortodoxos por un lado y nosotros católicos romanos por otro. Al menos nosotros sí tenemos la absoluta comunión, ortodoxos y romanos, el cuerpo y la sangre del Señor. Pero hay más hermanos en diferente un nivel de unión, nuestros hermanos protestantes, anglicanos. Oremos, hermanos, para que este cuerpo reluzca en la unidad. Oremos para que se reconcilien los hermanos, para que la fuerza de Dios sea evidente en todo el mundo. Dios les bendiga, hermanos.